Muy buenas noches a todos. Mis amigos y mis estimados hermanos. Quiero revisar primero si tengo, a ver, si tengo sonido. Quiero, quiero revisar primero si tengo, a ver, ok, tengo sonido. Los invito a todos para que tengan lápiz y papel y tengan, quiero revisar primero si tengo, ok, parece que tenemos sonido, que todo está bien. Ok. Mi nombre es Luis Fernando Castaño y los quiero invitar a todos para que tengan lápiz, papel y Biblia. El objetivo de este estudio es compartir con ustedes sobre una serie de textos y lo que quiero explicar es de que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento muchos títulos que se le dan a Dios son aplicados a el Mesías, a Yeshua. Les ruego que tengan lápiz y papel por esta razón, porque el objetivo mío pues es que ustedes puedan todos, que podamos todos compartir la gloriosa y hermosa palabra de Dios. Tiene lápiz, papel, por favor, hágalo para que podamos estudiar. Quiero referirme a el punto que quiero explicar es de que si Jesús es un simple hombre como algunos unitarios, y quiero referirme especialmente a un señor que se llama el señor Selvin Cruz. Quiero aclarar algo. Yo no tengo nada contra el señor Selvin Cruz. No lo conozco personal. Creo que pues debe ser una gran persona como padre, como persona. Pero lo que sí afirmo categóricamente es que es un falso maestro en cuanto a la divinidad de Jesús o Yeshua. ¿Por qué? Porque él parece que tiene la tendencia o la filosofía de los amigos testigos en contra de Jehová y los amigos eh, judíos mesiánicos, que la mayoría de ellos pues generalmente piensan y creen que Jesús era un buen hombre y nada más. Piensan que Jesús como hombre que era, sencillamente era un hombre en el cual se, eh, se podía confiar. Entonces, el objetivo mío hoy no es eh, criticar a nadie, no. Lo que quiero es, es explicarles a todos lo que entiendo de la palabra de Dios con respecto a Jesús. Jesús es Dios y como tal vamos a ver títulos que se le aplican a Él como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, títulos que se le dan como Dios. Y esto, hermanos y amigos, pues tiene que quedar muy claro y muy relevante, y es muy relevante para todos y cada uno de nosotros. Ruego pues que tengan lápiz y papel, que tengan una Biblia. Cualquier pregunta me la pueden hacer llegar o me la pueden dejar aquí. Pues lo que busco es compartir con ustedes este glorioso tema. Un dato muy importante, recalco y repito varias veces, no tengo nada contra el señor Selvin Cruz. Él es unitario, él cree y afirma que Jesús es un simple hombre. Por eso yo entiendo y claramente lo he dicho más de una vez y en una ocasión, que este señor es un testigo acérrimo de Jesús y de la palabra de Dios. Es de la tendencia de los amigos testigos en contra de Jehová, o como se podría decir,
de los judíos mesiánicos, de los que se hacen llamar judíos mesiánicos. Y digo que se hacen llamar porque tampoco son judíos mesiánicos la mayoría de ellos. Son grupos evangélicos que han hecho una mezcla de cultura judía, su tendencia evangélica y de la Biblia. Y entonces se hacen llamar judíos mesiánicos. Sin más preámbulo, vamos entonces a analizar una palabra muy importante, la palabra Dios. La palabra Dios en el Nuevo Testamento se usa, la palabra Dios es la palabra griega usada cientos de veces en el Nuevo Testamento para Dios. En el griego es la palabra Theos, que en hebreo equivale muchas veces o es traducida por la palabra Elohim en el Antiguo Testamento. Jesús o Yeshua, como lo quieran pronunciar ustedes, él dice la Biblia, y es muy importante recalcar este detalle, es de que este título se le utiliza a él y Jesús es llamado por ese nombre en distintos, a ver cómo lo explico. Jesús es llamado por ese nombre en distinción, sí, aleluya. Hola, 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 vamos a ver si estamos en el aire o no. Aló, aló. Como siempre, tenemos un poquito de problemas con Facebook, pero vamos a ver si podemos solucionar este problemita. Vamos a ver. Hola, buenas noches. A ver, Dios mío. Muy buenas noches a todos, estimados amigos y estimados amigos y estimados hermanos, ¿cómo han estado? Esperamos que en esta noche todos tengan lápiz y papel para el estudio que vamos a llevar a cabo. ¿Tiene lápiz, papel? Por favor, hágalo para que... Ok, parece que sí tenemos sonido.
Entonces vamos a continuar. Estamos hablando entonces de que hay títulos que se ven aplicados a Jesús como la palabra Dios. En la palabra Dios, que del griego Theos, corresponde a la palabra en hebreo Elohim. Jesús es llamado por ese nombre en distinción a los dioses falsos y en diferentes casos. La visión bíblica que nosotros tenemos judeocristiana de un Dios verdadero pertenece en contraste con las religiones hindú y budistas, que respectivamente indican el verdadero hombre mismo en- como unido con Dios. Dios permanece separado de su creación. Los seres humanos, quiero recalcar, no son una extensión de Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos. Vamos a ver algunos pasajes en la palabra de Dios que nos hablan de Jesús, como en Hebreos capítulo 1, en el que la supremacía de Cristo sobre los ángeles y los profetas es presentada. El escritor de Hebreos dijo, mas del Hijo dice, y vamos a buscar Hebreos capítulo 1, en Hebreos capítulo 1, versículo 8, observen qué interesante este pasaje. Dice, estoy usando la versión recobro, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, escuchen esto, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de rectitud es el cetro de tu reinado. Si ustedes escuchan o estudian con los testigos en contra de Jehová, ellos le van a dar una explicación totalmente contraria a lo que dice el texto. Este texto está diciendo que el Hijo es Dios. Y esto es muy importante. Si usted escucha al señor Selvin Cruz, que es el señor que yo les digo, que es unitario, sencillamente él va a decir o va a querer enseñarles o explicarles a ustedes o decirles que sencillamente Jesús es un simple hombre y como tal pues él va a dar una explicación totalmente de este texto porque recalco que el señor Selvin Cruz es enemigo acérrimo de Jesucristo. Él no cree que Jesús es Dios. Y en Hebreos capítulo 1, y es muy importante que entendamos esto, cuando dice tu trono, oh Dios, se utiliza la palabra Zeus. Y es relevante esto. Simplemente está citando, es una cita directa del Salmo 45, versículos 6 y 7, donde el Salmo, y vamos a leerlo, dice así, escuchen cómo dice el Salmo 45, en el Salmo 45, 6 y 7, es muy importante entender esto. En el Salmo 45, escuchen por favor todos. Voy a buscarlo. Salmo 45, 5 y 6. Escuchen por favor todos. Vea qué interesante lo que dice. Estoy utilizando la versión de la Biblia, el recobro. Y dice así. Son agudas tus flechas, los pueblos caen debajo de ti. Las flechas están en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de rectitud es el cetro de tu reinado. Ojo que aquí se utiliza esta palabra, es la que el escritor, aleluya, esta palabra
esta palabra es muy importante. Salmo del Salmo es la que utiliza el escritor en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Y es muy relevante explicarlo por qué. Porque nos damos cuenta es de que el pasaje sencillamente está diciendo, de, está citando la profecía del Antiguo Testamento. Ok, vamos a ver porque estoy, como que el internet está un poquito bajo, no sé por qué no está moviéndolo bien. Denme un segundito porque quiero es ver que si se esté. En Hebreos, en el Salmo, se cita y se habla de el trono de Dios. Y sencillamente, pues este salmo se lo aplica el escritor de Hebreos al Hijo. Y esto pues es muy importante que lo entendamos. No sé si tengo transmisión o no estoy transmitiendo, es lo que estoy tratando de averiguar, pero a ver, si está un poco lento el internet hoy. Dame un segundito a ver. Ok, vamos a esperar que se estabilice, pero vamos a seguir. Entonces, eh, el escritor de Hebreos cita el Salmo 45, versículos 6 y 7, donde Dios es dirigido, donde la palabra Dios se está dirigiendo a Dios, como está traducido en Hebreos 1.8. Es una correcta traducción del texto griego, a pesar de cómo está traducido en algunas versiones. Otro pasaje muy importante, en en el apóstol Pedro llama a Cristo Dios, utiliza la palabra Zeus. Escribió y dijo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, vamos a leerlo. Porque yo quiero es que ustedes siempre verifiquen lo que yo estoy diciendo. Por eso les insisto que tengan lápiz y papel todos ustedes y tengan una Biblia en mano. No se dejen creer el cuentico de todo mundo que les habla que la Biblia dice una cosa y cuando van a la Biblia se van a dar cuenta que no dice la Biblia lo que le han dicho. En segunda de siempre pídale a la gente que le diga el libro, el capítulo y el versículo. Y se va a dar cuenta que no va a haber problema. Estoy citando la versión El Recobro. Y vea lo que dice. Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que se ha asignado en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. En este pasaje, el escritor sencillamente está diciendo que Jesús es Dios. Así de fácil. De cómo está traducido. Y es sencillamente lo que el texto nos está enseñando. Esto es lo que el texto nos dice. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Aquí la frase Jesucristo actúa como un apositivo de la palabra Dios y Salvador. Un apositivo en griego significa que un sustantivo o una frase sustantivada es usada con otra como, como un asunto explicativo o equivalente. Y Pablo y Pedro está diciendo aquí que Jesús es Dios, sencillamente. En el original griego,
del Nuevo Testamento, esto es llamado la construcción de Granville Sharp, en un artículo cuyo ambos sustantivos, la palabra Dios y Salvador, y la conjunción griega y, que en griego sería kai, junta, las, junta los dos sustantivos inseparables. Esto quiere decir, mi estimado hermano y amigo, que el apositivo, o sea, la palabra que renombra a Jesucristo, debe referirse a ambos, tanto a Dios y Salvador. Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Y yo quiero recalcar muy bien esta expresión. Eh, en el griego, y vuelvo a repetir, en el idioma griego, del Nuevo Testamento, la construcción, o sea, un artículo cubre a ambos, un artículo cubre a, a ambos sustantivos. En este caso, la palabra Dios y Salvador está, está unida por la conjunción griega kai, junto a los dos sustantivos inseparables. Y esto quiere decir que el apositivo, o sea, la palabra que renombra a Jesucristo, es Dios y Salvador. Y debe referirse a ambos, no solamente a Salvador, sino a Dios también. Y esto es muy importante que lo podamos entender y asimilar todos. Este pasaje claramente explica y dice que Jesús es Dios. Y no solamente Dios, es Salvador. Y esta misma construcción gramatical la encontramos en Tito capítulo 2, versículo 13. Yo quiero que ustedes me regalen un poco de paciencia. Quiero mostrarles a ustedes el texto griego que lo tengo aquí a la mano para que ustedes vean. En el texto griego del Nuevo Testamento es muy importante. Yo sé que y la idea pues no es enseñar griego ni nada, pero esto lo cito como evidencia para que ustedes vean que el texto, lo que realmente enseña y dice, no puede, la gente no puede sencillamente cambiar lo que el texto dice. Así de fácil. Denme un segundito. Aquí lo tengo. En segunda de Pedro, capítulo 1 versículo 1, quiero subrayarles aquí lo que estaba explicando anteriormente. Cuando el apóstol Pedro habla y enseña y dice, utiliza la palabra, ojo a esto, véalo aquí. Esta, esta expresión en el griego es muy importante. Theos, enmos, kai, soteros, Jesús Cristo. Y el texto lo que está diciendo, esta conjunción es la conjunción griega kai, que significa en español y. Y lo que el griego está diciendo aquí es que este Jesús, este Jesús Cristo, que es lo que está diciendo aquí el texto, está diciendo que Jesucristo es nuestro Dios y es nuestro Salvador. Y eso no lo pueden arrancar de la Biblia. Y esta misma construcción gramatical griega es la misma construcción gramatical que se encuentra en Tito capítulo 1, perdón, en Tito capítulo 2, versículo 13. El texto, vean lo que dice. Esperando la gloriosa venida y la manifestación gloriosa de nuestro, escuchen esto, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Y yo quiero que ustedes observen que es exactamente la misma construcción. Theo, Kai, Soteros, Emon, Jesús Cristo. Es la misma construcción que está en segunda de Pedro capítulo 1:1. ¿Por qué? Porque tanto Pedro como Tito están diciendo aquí que Jesús sencillamente es Dios. Y esto, hermano, es muy importante, mi estimado hermano y amigo, que podamos entenderlo todos muy bien. Este título se le aplica a Jesús el Mesías. Y esto no lo podemos arrancar de la Biblia. Así de fácil, no se puede arrancar de la Biblia. Está, es parte de la enseñanza del Nuevo Testamento. Ahora, hay algo muy importante. En Hechos capítulo 2, versículo 36, vamos a leerlo. En Hechos 2:36 dice, Dios le ha hecho, o sea Jesús, Señor y Cristo. Y en el versículo 39 de Hechos 2:39 habla de Dios como el Señor nuestro. Y de esta manera Cristo, quien es el Señor, es también Dios. Yo quiero explicar esto con el texto en mano. Escuchen esto que es importante. Vamos a ir otra vez al texto sagrado. En Hechos capítulo 2, versículo 36, escuchen lo que dice la palabra de Dios. En Hechos 2:36, vean lo que dice. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí la palabra Señor, en el contexto que está hablando, tiene que entenderse, es que está diciendo que Jesús es Dios. Y vean en el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, escuchen, para cuantos el Señor, esto es muy importante, para cuantos el Señor nuestro Dios llame así. El 36 está llamando a Jesús Señor y Cristo. Y aquí está diciendo que a los que el Señor llama, para cuantos el Señor, ¿cuál Señor? El del 36, el Señor nuestro Dios. Le está diciendo al Señor del versículo 36 que es Dios. Y eso no lo pueden arrancar de la Biblia. Y por eso recalco que el señor Selvin Cruz es enemigo de la fe, es enemigo de la palabra de Dios. Y por eso, si ustedes escuchan una intervención de este señor en cuanto a explicar estos pasajes, los va a explicar de una manera totalmente contradictoria al texto. Y yo les pido a todos que por favor pensemos muy seriamente en esta situación. Otro detalle muy importante, mis estimados amigos, estamos tratando de explicar que los títulos que se utilizan para Dios, la Biblia los utiliza para Jesucristo. En Hechos capítulo 10, versículo 33, en Hechos capítulo 10, tomen en cuenta lo que acabo de explicar. En Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 36, dice que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y hace Señor del versículo 36, en el versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los cuantos el Señor llamare. Y escuchen esto,
para cuantos el Señor, nuestro Dios, llame así. Al Señor del versículo 39 le está diciendo que es Dios. Y el Señor del versículo 39 es el mismo Señor del versículo 36. Por eso Jesucristo es Dios. Otro detalle y un pasaje para reforzar todavía más esto está en Hechos capítulo 10, versículo 36. Escuchen lo que dice. La palabra de Dios, la palabra que Dios envió a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él es el Señor de todos. Si Jesús es un simple hombre, como el señor Selvin Cruz dice, o como los unitarios o los testigos en contra de Jehová quieren enseñar que es un Dios pequeñito, o los judíos mesiánicos, que la mayoría creen que Jesús es un simple hombre, ¿cómo es que Jesús es el Señor de todos si es un simple hombre? ¿Cómo es que Dios lo declaró Señor y Cristo y dice que este Señor es el que llama a toda la humanidad? Serían preguntas que estas personas tendrían que contestar, porque el problema es de que sencillamente las personas, cuando se toca este tema, quieren dar explicaciones totalmente contrarias a lo que el texto sagrado dice. Otro detalle que quiero recalcar muy importante, mis estimados hermanos, esto es muy relevante. Si ustedes analizan Hechos capítulo 16, y esto para mí es relevante, muy importante este punto. En Hechos capítulo 16, versículo 31, vean lo que sucede aquí. En Hechos 16, 31, el apóstol Pablo está con un hombre, el carcelero de Filipo. Y es muy importante entender este concepto. Denme un segundito. Estoy consiguiendo un poquito de agua. Ahora sí, vamos a seguir. Escuchen algo muy importante. En Hechos capítulo 16, versículo 31, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y ojo, aquí llama a Jesús Señor. Ese pasaje aquí llama a Jesús, lo llama Señor. Y está bien. Pero resulta que este Jesús que llama Señor en el versículo 31, vea cómo lo llama en el versículo 34. Haciéndolos subir a su casa, les puso la mesa y se regocijaron, escuchen todos, y se regocijaron y se regocijó de que toda su casa hubiera creído en Dios. Si este pasaje no está diciendo que Jesús es Dios, arranquémoslo de la Biblia. Vuelvo a repetirlo. En el versículo 16, en Hechos 16:31, presten mucha atención cómo lo está llamando. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús. Pablo le dice al carcelero de Filipo que crea en el Señor Jesús. Y cuando este hombre creyó en el Señor Jesús, dice el 34 que se alegró de haber creído en Dios. ¿Y cuál era Dios? Pregunto, dice el 34 que y se regocijó de que toda su casa hubiera creído en Dios. La pregunta es, pero el versículo 31 dijo que creyera en Jesús y aquí dijo que creyó en Dios. Si esto no da a entender que Jesús es Dios, por favor, señores. Por eso recalco, yo no tengo nada contra el señor Selvin Cruz, no tengo nada contra los unitarios, ni contra los testigos en contra de Jehová, ni los judíos mesiánicos.
Pero es que son enemigos de la fe porque ellos no creen en lo que la Biblia dice. Esto es lo que la Biblia dice. O si hay alguien que esté en contra, yo lo invito a que hablamos, hablemos públicamente o debatamos este punto públicamente. Son pasajes muy claros que la Biblia categóricamente enseña que Jesús es Dios. El título que se le da a Dios son aplicados a Jesús igualmente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y es muy importante analizar esto, estimado amigo. Un dato muy importante también que quiero que ustedes observen es en Hechos capítulo 18, yo quiero que ahora subí, por eso yo insisto que todos tengan una Biblia en mano. No se dejen convencer de las palabras bonitas, no se dejen convencer de lo bonito que yo pueda hablarles, eso no sirve para nada, mi amigo. Convénzase lo que la palabra de Dios dice. Escuchen lo que dice Hechos capítulo 18, versículo 25. Esto es muy, muy, muy lindo, muy hermoso, porque vean lo que dice. Hechos 18:25 se los voy a leer, se los voy a poner aquí en pantalla. Recuerden que estoy utilizando la versión El Recobro, una versión que considero que es muy buena. Dice, Hechos 18:25. Este había sido instruido en el camino, escuchen esta palabra, había sido instruido en el camino del Señor. Aquí se llama Señor. Escuchen. Y siendo y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús. A Jesús lo está llamando Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y en el versículo 26, vea qué interesante lo que sucede. Y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, está hablando de Apolos, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente, escuchen esta palabrita que es muy linda, la pal, le enseñaron más, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Pero resulta que aquí lo llama el camino de Dios. Lo que, lo que le explicaron a Apolos, Priscila y Aquila se lo explicaron, dice que el camino de Dios, pero en el versículo 25 lo llama el camino del Señor. ¿Están entendiendo el punto? Vuelvo a repetirlo. Hechos 18:25 dice que Apolos estaba en Éfeso y Priscila y Aquila lo llamaron. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor. Hechos 8:25. Y en el versículo 26, aleluya, yo me regocijo por esto, dice, y le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces la pregunta es, ¿era el camino de Dios o el camino de Jesús? ¿O el camino del Señor? Tenemos que entender que el camino del Señor y el camino de Dios es el mismo. Por eso Jesucristo es Dios. Y yo le aseguro que usted a cualquiera de estas personas, usted le quiere explicar, le quiere decir, explíqueme este pasaje, ¿qué dice aquí la Biblia? Y le quieren hacer un poco de maromas para torcer el pasaje, porque no creen que Jesús es Dios, así de fácil. Por eso son enemigos de la fe. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, mis estimados amigos. Otro detalle muy importante y relevante, wow, es tremendo. Cuando vamos a el libro de Isaías, en Isaías 7:14, escuchen cómo dice este pasaje glorioso. Es un pasaje que los judíos mesiánicos tuercen siempre, los unitarios lo tuercen, los testigos en contra de Jehová lo tuercen. Y vean lo que dice este pasaje. Hechos capítulo 7, versículo 14. Perdón, Isaías capítulo 7, versículo 14. Escuchen lo que dice. Y claramente el pasaje nos enseña y vea lo que dice. Y enviando
y enviado José, no, Isaías, pero me equivoqué. No es Hechos, sino Isaías. En Isaías capítulo 7, a ver, ¿dónde estás, Isaías? Aquí está. Isaías capítulo 7, versículo 14, escuchen todos lo que dice este pasaje. Un pasaje que todos estos grupos quieren quitar la divinidad de Jesús, quieren robarle la divinidad a Jesús. Y por eso considero categóricamente que son enemigos de la fe. Y escuchen lo que dice. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Aleluya. Esta palabra es verdad. Cuando se está hablando en Hechos capítulo 7, versículo 14, se refiere al hijo de Acab. Se refiere, pero estas palabras Mateo se las aplica en un sentido profético al nacimiento de Jesús. ¿Por qué se utilizó esta profecía de Isaías al hijo de Acab? Porque era un milagro lo que se necesitaba que sucediera de, en la época de Isaías. Y escuchen cómo este pasaje se lo aplica a Mateo, se lo aplica a Jesús, el Mesías, en el nacimiento, en el nacimiento de Jesús. Y esto, cuando usted trata de decirle a estas personas, siempre quieren darle un significado diferente al pasaje. En Hechos 7, Isaías capítulo 7, versículo 14, sencillamente lo que, lo que significa es Dios con nosotros. En Hechos capítulo, estoy con Hechos. En Isaías 7:14 la palabra Emanuel significa Dios con nosotros. Sencillo. Y si usted viene al libro de Mateo, en Mateo capítulo 1, versículo 23, escuchen qué interesante. He aquí una virgen estará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Arránqueme en esto entonces de la Biblia, señores. Yo quiero que alguien me explique, entonces, si Mateo, este señor Selvin Cruz, una vez hablando sobre este punto, se atrevió a decir de que es que Mateo se había equivocado, que aquí no se estaba refiriendo a la Virgen de Isaías. No, eso es una gran falsedad. Este pasaje no es un pasaje espurio, es un pasaje aprobado textualmente y en todos los manuscritos, en los mejores manuscritos que hay a nivel mundial, tanto en el Código Sináitico, en el Código Vaticano y en el Código Alejandrino, este pasaje es original y es citado de Isaías capítulo 7 versículo 14. Aunque no le gusta a todos los enemigos de la fe, a todos los enemigos de Jesús, no les gusta, pero sencillamente eso es lo que dice. Ahora, yo quiero invitarlos a otros términos importantes. La palabra alfa y omega, el primero y el último. Los términos alfa y omega dan una hermosa o dan una hermosa, un hermoso panorama de la descripción de Dios. Muchos, mucho antes que las estrellas llenaran los cielos y que existiera nuestro universo, Dios era, es desde la eternidad hasta la eternidad. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio, en la eternidad, en el principio creó Dios. ¡Wow! Y escuchen esto, solo Dios merece el título de el alfa, o sea, el primero, y la omega, o sea, el último. De esta manera, estos nombres expresan la naturaleza eterna de Dios. Él es la fuente y meta de toda creación. Ningún ser creado puede declarar jamás correctamente
ser el primero y el último de todo lo que existe. Nadie puede hacer eso. Y yo quiero que ustedes observen cosas maravillosas. Y se los voy a poner en pantalla porque yo quiero que esto quede claro. En Isaías capítulo 41, versículo 4, escuchen lo que dice la poderosa palabra de Dios, estimados amigos. Insisto, tengan lápiz y papel porque en la memoria no se le queda esto a nadie. En Isaías capítulo 41 es maravilloso este pasaje. Escuchen lo que dice la poderosa palabra de Dios.